cuerpo de Cristo Jesús. Y entre el cuerpo de Jesucristo hay miles y millones que le son mejor, más fiel que nosotros al Señor. Yo no puedo decir que soy el mejor, jamás, de ninguna manera. Estoy luchando por seguir en los caminos del Señor. Estoy batallando como ser humano, estar delante de la presencia de Dios. Pero yo sé que mi Padre es el que me da la fortaleza. Yo sé que mi Cristo me da la salud. Yo sé que mi Cristo es mi refugio, que Él es el camino, que Él es todo para mí. Yo no puedo decir que soy el mejor. Elías sintió temor y dijo, solo yo he quedado. Pero mire qué errores más grandes cometemos. Y esto es para que nosotros aprendamos. Somos el cuerpo de Cristo, por eso dice la palabra, exhortados los unos a los otros en amor. Cuando nosotros los exhortamos, alguien está mal y nosotros le hablamos el error que está cometiendo y le hablamos que quiere Dios, cómo quiere Dios que estemos delante de su presencia. Entonces venimos y reflexionamos y a lo mejor el consejo que le dimos a aquel hermano, a aquella hermana, aquel va a empezar a ser fiel, mejor que nosotros. Amén. Y dice, y salió huyendo para salvar su vida en su soledad y desaliento. No se le imaginó que había otros que permanecían fiel a Dios en medio de la perversión. Imagínense, se le olvidó que había otros que le eran fieles al Señor. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, se nos olvida quiénes somos y corremos a hacer otras cosas y en vez de agradar a Dios lo entristecemos. ¿Por qué? Porque no le somos fieles al Señor. Primeramente ponemos al hombre y luego a Dios. Y dice el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Entonces, mientras nosotros busquemos a Dios, Dios va a ser fiel con nosotros, porque Él permanece fiel hasta la muerte. Y si no, pues ahí lo habla el Señor en Mateo 28, 20, dice, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Miren, Él lo habla claramente, pero a nosotros se nos olvida que tenemos un Dios vivo, un Dios que permanece fiel. Y corremos y hacemos cosas desagradables delante de la presencia del Señor. Amén. A Elías se le olvidó y pensó que ya no había otro. Ahí mismo en el versículo 12 dice, y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. ¿Qué quiere decir esto? Que allí estaba el Señor. Y dice el versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva, y he aquí llegó una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Miren, está tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes Dios les ha hablado? Dios les ha hablado. Yo me siento orgulloso. Yo sé que Dios a todos nos ha hablado, a todos. Pero muchas veces no hemos escuchado la voz de Dios porque no estamos concentrados en el Señor. Pero Dios a cada uno de nosotros nos habla. Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla a través de los sueños. Dios nos habla a través de los profetas. Pero Dios nos habla a todos. ¿Para qué? Para animarnos, para impulsarnos, para que veamos que verdaderamente
un Dios que nos ama. Amén. Versículo 14 dice, y él respondió, dice, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, o sea, el pacto, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Miren, y me buscan para quitarme la vida. Yo creo que como hijos de Dios nosotros tenemos que estar preparados. Dios no lo va a permitir, pero si Él lo permite. Los apóstoles, ninguno de ellos murió de viejito o de enfermedad. Todos fueron sacrificados por la palabra del Señor. Pero todos ellos están con el Señor. Ninguno se perdió, solamente el que tenía que verse perdido. Pero si él se hubiera arrepentido, yo sé que Dios lo hubiera perdonado, porque tenemos un Dios de amor, un Dios que nos ama. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos a su presencia. Es por esa razón que esta noche estamos aquí, alabando el nombre de Jesús de Nazaret, escuchando su palabra para alimentarnos, para ver cuál es el error que como hijos de Dios cometemos y lo enderecemos y no lo hagamos más, para conocer quién es el enemigo y conocer quién es Dios en nuestras vidas. Amén. Versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Mire, ahí ya le puso un nombre, pero solamente él quedaba. Mire, no nos encerremos en el yo. Dice la palabra que nosotros somos instrumentos para ser usados por el Señor. Y Dios usa a quien Él quiere y quien se deja guiar por Él. Amén. Versículo 16. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y ahí viene lo mejor. Mire, ahí viene lo mejor. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Ahí está. Había otro que era fiel al Señor. Pero a veces en la tribulación se nos olvida y pensamos que somos el único. En todas las iglesias siempre va a haber uno que ni siquiera mueve un dedo, pero ese le es fiel al Señor. Y lo vemos de este hermano, esta hermana, y ese es el que está más fiel delante de Dios. Pero como no habla, como no dice nada, entonces viene un hablador, vamos a decirlo así, te comía un chismón. A ese sí, este es el bueno, pero para qué. Elías vio el poder de Dios sobre su vida, pero cuando Elías permitió aquel dardo del enemigo, Elías sintió temor. Y bueno, yo creo que como hijo de Dios, yo creo que a cualquiera le hubiera pasado saber de que hay un ejército para eliminarlo. Pero si nosotros confiamos, ¿quién está con nosotros? ¿De qué vamos a tener temor?
Pero si eso llegara a suceder, bueno, sabemos que tarde o temprano tenemos que dejar esta tierra y tenemos que reunirnos. Llega un momento, así como la Biblia, el último libro de la Biblia se llama Génesis. Su último versículo de capítulo es el 22. Así cada uno de nosotros tenemos un último capítulo. Y cuando ese capítulo se acabó en la última letra, hasta ahí nomás llega nuestra vida. Ahí se cierra el capítulo, ahí se cierran nuestros ojos, ahí se para el corazón y ahí nos vamos con el Señor. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Yo sé que nadie quiere morir, pero dice la palabra claramente y me parece que aquí está. Ahí está, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Entonces, si el cielo va a ser levantado, ¿a dónde vamos a quedar nosotros? El cielo y la tierra va a ser enrollado como un pergamino. Entonces, ¿a dónde vamos a quedar? Hay gente que dice que se van a quedar, pero yo no sé a dónde. Porque cada uno de nosotros tenemos que ir a dar cuentas al Señor. Cada uno de nosotros tenemos que estar delante del tribunal de Cristo para dar cuentas de nuestros hechos, de nuestras obras, sean buenas o sean malas, pero ahí vamos a estar. Entonces hay que estar preparados. Versículo dice 16, 17 dice, y será que el que escapare del cuchillo de Azael, Jehú lo matará, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Miren? Entonces, aquí Elías entró en temor y Elías se fue a meter en una cueva y le habló por primera vez el ángel del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Párate, cíñate y camina, que largo camino te resta. Y Elías siguió caminando y se fue a meter a otra cueva. Lo vuelve a ver el ángel del Señor. ¿Y qué haces aquí, Elías? Come, bebe y anda. Por tercera vez el Señor le habla a él. Nosotros no tenemos que esperar tercera vez para escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar aprevenidos, apercibidos. Cuando Dios quiere hablarnos, como dijo Samuel, heme aquí, Señor, he aquí tu hijo. ¿Estás preparado? Miren, dice, Elías se dio cuenta de que el sonido del suave susurro era la voz de Dios. Aprendió que Dios no se revela solamente de manera poderosa. Si buscamos a Dios solamente en casas grandes, como en campañas, en iglesias grandes, o preferencia líderes reconocidos, es posible que no le encontremos, porque muy a menudo habla suavemente en el silencio. Dios habla al corazón del hombre. Yo esto me he dado cuenta. Hay una campaña, viene el predicador, el apóstol, fulano de tal, y ni a las iglesias donde se congregan van, porque van a ir allá. Y Deuteronomio habla y dice el Señor que Él es un Dios celoso. Nosotros tenemos que tener el celo de Dios. Yo no puedo correr, dejar de congregarme o dejar de hacer lo que estoy haciendo por ir a ver el ungido de Dios. Si el Señor habla y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y estas señales, dice, seguirán para aquellos que creen en mi nombre.
¿Cómo podemos ir nosotros a una campaña? Bueno, viene el varón de Dios, el apóstol o el evangelista, o los encargados de levantar una campaña, vienen e invitan al pastor donde yo me congrega, o personalmente vienen y me invitan, yo voy a ir, porque ya me invitaron. Pero a veces dejamos de hacer las cosas y vamos. Y cuando está el predicador hablando o orando, andamos ahí, que necios que nos toque porque queremos que ore. Y Dios va a tocar y va a orar. El profeta o el apóstol o el evangelista pone las manos al que Dios quiere. Pero muchas veces nosotros provocamos y andamos ahí. Y andamos, vemos que se mueve para allá, va para allá. Deje que Dios lo toque. Deje que Dios le hable. Miren, aquí dice, y si buscamos solamente en casas grandes, como campañas, iglesias grandes, conferencias, líderes reconocidos, es posible que no encontremos, porque muy a menudo habla Dios suavemente en el silencio de un corazón humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Cuando nosotros dejamos que Dios toque nuestros corazones, es cuando Dios nos habla. Es bonito escuchar la voz audible de Dios. No la voy a invitar a ustedes. Deje que Dios toque su corazón. Deje que Dios le hable. Pero ¿cómo le va a hablar? ¿No le va a hablar dormido? ¿No le va a dar voz trabajando? Dios le va a hablar cuando usted doble rodillas. Cuando usted doble rodillas. Entiéndase. Por eso dice Mateo 6:6. Y tú cuando ores, dice, enciérrate en tu recámara y órale en secreto al Padre. Que el Padre que en secreto te escucha, te recompensará en público. ¿Quieres que Dios le hable? Doble rodillas delante de Él en un lugar privado, donde nadie le habla, la perturbe. Doble rodillas delante del Padre y externe lo que tenga que externar. Y espere a que Dios le hable. Y Dios le va a hablar. Yo he escuchado la voz audible de Dios, he sentido su mano del Señor tocando. Yo creo que a todos, no solo yo, cuánta gente ha experimentado que Dios lo toca. Muchos. Y Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos en su presencia. Amén. Primera carta de Samuel. Ahí atrásito. Primera carta de Samuel, capítulo 3. Versículos 10 y 11. Dice la palabra, dice. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reñirán ambos oídos. ¿Por qué Dios le habla a Samuel? Porque Samuel era un